Bueno, una vez más, deseándole grandes y muchas bendiciones a los que en este momento nos ven y nos escuchan, agradeciendo también a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar aquí en este lugar una vez más, tratando de exponer, tratando de enseñar nuevas cosas acerca de su palabra. Antes de comenzar con la reflexión de este momento, quiero que como de costumbre me acompañen, así donde estén, donde vayan, cerrando sus ojos para elevar una pequeña oración. Oremos. Amante buen Dios y Padre, que tú moraste en lo alto de los cielos, Señor. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Muchas gracias porque nos llenas de grandes bendiciones. Gracias por el trabajo, gracias por los estudios, gracias por la salud. Y gracias grandemente porque estás con nosotros, Señor. Bendíganos pues hoy, mañana y siempre. Y ahora que vamos a impartir un poco de su palabra, sea usted hablando a través de mí para que puedan venir palabras de lo alto. Gracias pues por todo. Bendíganos y protéjanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más estamos aquí para impartir un tema, como de costumbre, un tema de suma importancia. El tema de esta vez lo he titulado La oración. Algo muy fundamental para usted y yo como cristianos e hijos de Cristo, como sus discípulos. Algo que no debe faltar a diario, algo que debe ser nuestro pan de cada día, lo que debemos de hacer como nuestro primer trabajo. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La oración. Debemos de orar en todo momento. Cuento un pequeño relato que en cierta ocasión un niño cuando era pequeño lo mandaban hacia un mercado a nada más 7 cuadras de su casa. Un día lo enviaron, dice, con 3 pequeñas monedas. Y como ya en muchas ocasiones le había pasado que cuando le daban las monedas, algunas de ellas se le perdían. En esta vez él quiso asegurarse de que no se perdieran y tomó un periódico, envolvió sus 3 moneditas y a ese periódico le puso 2 periódicos más, para así que estas monedas estuvieran seguras cuando él llegara al mercado. Cuando él quiso pagar el producto, sin explicación alguna y lamentablemente las monedas de este niño se habían perdido, se habían caído, y desesperadamente volvió por el camino y mientras oraba y oraba al Señor para que ayudara a encontrar esas monedas, pues en medio del camino lamentablemente no pudo encontrarlas, pero él seguía orando con la gran esperanza, ¿verdad?, de poder hallarla. Oraba y oraba, y sin embargo su oración fue respondida. No por encontrar las monedas, porque al final de su camino no encontró las 3 moneditas, pero su oración fue respondida, ya que en el intento de buscar sus monedas se encontró una moneda con mucho más valor. Hay una historia tal vez insignificante aparentemente, pero con una lección para cada uno de nosotros grande. El niño utilizaba la oración para encontrar sus monedas, rogando encontrar sus monedas para pagar el producto. Él no las encontraba, pero siempre siguió orando. Siguió en constante oración mientras él caminaba por donde había venido. Y pues lamentablemente podemos decir no encontró las 3 monedas. Pero respondiendo a su oración, afortunadamente él encontró una moneda con mucho más valor. Así que vamos a tomar en cuenta lo que dice nuestro versículo central de hoy, la lectura bíblica que la he destinado para el libro, para en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5,
el versículo 17, un versículo muy conocido por todos nosotros, versículo muy mencionado. Y quiero que no solo lo mencionemos, lo digamos, sino que simplemente al ver este versículo, al leerlo, podamos tener una gran lección y podamos ponerlo en práctica. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. El propósito de esta pequeña reflexión en esta ocasión es que podamos entender y darnos cuenta de la importancia y los principios de la oración en la vida de un cristiano, en la vida de nosotros como hijos y discípulos de Dios. Como punto número 1, ¿qué es la oración para cada uno de nosotros? ¿Qué significa la oración para con nosotros? Vamos a abrir un poco esta respuesta buscando en el libro de Salmos, el capítulo 118 y versículo 5. ¿Qué es la oración? Vamos a introducir un poco a esta pregunta buscando, como les dije, en el Salmo 118, versículo 5. Dice de la siguiente manera: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. ¿Qué es la oración? Aquí podemos notar algo, ¿verdad? Desde la angustia nosotros, como seres humanos en este mundo lleno de pecado, invocamos a Jehová. Podemos invocar a Jehová y vamos a tener la certeza de que Él nos va a responder y nos va a poner en lugar espacioso. ¿Qué es la oración? Orar. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Orar es conversar y contarle cada uno de nuestros problemas. Orar es tomar en cuenta a Dios como nuestro amigo, contarle nuestro acontecer de cada día, contar lo que nos ha pasado en el día, tomarlo como un amigo de gran confianza. Orar es no repetir la misma forma y el mismo contenido. Cada día tenemos nuevas y diferentes pruebas. Cada día tenemos nuevos y diferentes planes. Cada día nos pasan diferentes cosas. Así que cada día podemos contarle nuevas y diferentes cosas a nuestro Padre Celestial. La oración es el medio por el cual se perfecciona todo carácter humano. La oración es muy eficaz, muy importante para cada uno de nosotros. A través de ella podemos perfeccionar nuestro carácter, todo y cada uno de los caracteres que en esta ocasión podemos ver y escuchar esta reflexión. Podemos tener la certeza de que nos vamos a dormir contándole al Señor cada uno de nuestros sentimientos y cada uno de nuestros problemas. Y al día siguiente despertar pensando que Dios nos ha escuchado y que es muy, muy seguro que nos va a contestar. Y así fue, así es y así será, siempre y cuando nos llenemos de la fe. Porque vamos a saber que Dios nos va a escuchar y a responder cada una de nuestras peticiones. Pues todo va a salir como nosotros queremos, de acuerdo, ¿verdad? Siempre a la voluntad de Dios. Y debemos de abrir nuestro corazón, conversar con Él y ser sinceros siempre que lo hagamos. Punto número 2, como ya lo decía, nuestro versículo central en esta ocasión, orad sin cesar. Pues como punto número 2, orar siempre. Orar siempre, orar en todo momento.
Debemos de tener en cuenta que la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos disponible como guerreros de Dios, disponible para nuestras manos, la oración. Pablo, al escribirnos este mensaje, no solo estaba diciendo que tenemos que orar. La forma y la estructura de la oración nos amplía más el significado de lo que Dios realmente quería que hagamos. La oración es eficaz. Como debemos de tener claro, la oración es eficaz. En otras palabras, Pablo nos está invitando a orar mucho más de lo que venimos haciendo. Todo cristiano debe de tener una obligación moral, espiritual, etcétera, ¿verdad? Personas que debemos de tener la oración como un principio. Debemos de orar a diario, debemos de orar sin cesar. La oración nos ayuda en muchas cosas. La oración nos perfecciona. La oración tiene el poder de traernos paz y mucha esperanza. La oración nos acerca más a la santidad. Y lo único que Dios quiere que hagamos es pedir. Siempre y cuando, como lo he dicho en tantas ocasiones, debemos de hablar con Jehová y debemos de pedir con mucha fe. Así que debemos de orar siempre. Ahora, para siempre resaltar esto, quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 6. El libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 6. Dice de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, como ya lo había dicho, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como ya lo había dicho, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede lograr mucho, y dentro de esto hemos mencionado un par de cosas en las cuales nos puede ayudar. Así que seguidamente, para resaltar lo que habíamos dicho, que lo único que Dios quiere que hagamos es pedir, vamos a ir al versículo muy conocido que lo encontramos en Mateo. Mateo, el capítulo 7, versículo 7. Mateo, el capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Lutero decía: mucha oración, mucho poder. Nada de oración, nada de poder. El que nuestro día a día sea muy exitoso está en nuestras manos. El que nuestra relación con Dios sea cada día mejor está en nuestras manos. El que este mundo pueda estar lleno de discípulos, el que en este mundo se pueda impartir la palabra de Dios está en nuestras manos a través
de nuestra arma con mucha potencia, la oración. Mientras más oración, más poder. Y mientras menos oración, menos poder. Así que está en nuestras manos el hacer de la oración un arma muy poderosa. Como punto número 3, orar en todo momento. Ya discutimos, ¿verdad?, el orar siempre. Ahora, orar en todo momento. En otras palabras, Dios quiere que oremos siempre, ¿verdad? Como ya lo había dicho. Debemos de orar siempre. Debemos estar en constante comunicación con nuestro Padre Celestial. Pero esta oración no es para después, sino para hoy, para allá, para ahorita mismo. Hoy es el momento en que la iglesia debe orar y orar fervientemente y orar siempre. Miren qué interesante y qué importante es el ejemplo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Jesús ora por sus enemigos. Jesús oró por su ministerio. Jesús oró en medio del desierto. Jesús oró en medio de la persecución. Y sobre todas las cosas, más importante, pidió siempre la voluntad de su Padre. Cabe mencionar que la voluntad de Dios, aunque muchas veces no nos parezca, es la mejor para cada uno de nosotros. Nadie en este mundo vive como Jesús vivió, simple y sencillamente porque nadie oró como lo hizo Jesús. Una vez más está en nuestras manos el ser más semejante a Jesús. Está en nuestras manos ser como Él. Y simplemente es orando como lo hacía Él. Debemos orar y orar mucho. Hoy, mañana y siempre. Es nuestro deber. Debería ser un gran hábito para con nosotros el orar. Tenemos diferentes modos, ¿verdad?, de oración. Diferentes oraciones que podemos hacer nosotros. Quizás a veces tenemos oraciones de petición, oraciones de alabanza, oraciones de acción de gracia, oraciones de intercesión, oraciones de perdón y oraciones de bendición. Tenemos diferentes oraciones las cuales siempre van a ser escuchadas por nuestro Padre Celestial. Oraciones de petición. Esta oración es una de las más espontáneas que nos brota cuando nos acercamos a orar. Podemos pedir, ¿verdad?, diferentes cosas, así como por nuestra salud, así como pidiendo trabajo, entre otras cosas. Tenemos la oración de alabanza, que esta oración es muy gratuita. Ya no somos nosotros el centro, sino que en esta ocasión el centro de nuestra oración va a ser Dios. Una oración de alabanza, una oración de acción de gracias, es donde tenemos tantos motivos para dar gracias a Dios. Siempre, ¿verdad?, debemos de tener muchos motivos por agradecer al Señor. Tenemos la oración de intercesión. Este modo de oración es mucho más comprometido y solidario. Nos hace hermanos unos a otros. Así como decía el versículo, oremos unos por otros. Y esto se trata, ¿verdad?, de que debemos de orar por personas que queremos y que también podrán ser nuestros enemigos. Debemos de orar por ellos. Tenemos lo que es la oración de perdón. También es una oración de petición. En muchos momentos necesitamos reconocer ante el Señor nuestra fragilidad y nuestra debilidad para con el pecado. Confesar siempre nuestros pecados y Él nos va a escuchar y nos va a perdonar. Y tenemos otro tipo de oración y otro modo, el cual es de bendición. Se trata de decir, desear y pedir cosas buenas para los demás e incluso
manifestarlo. Quiero que vayamos una vez más a la palabra del Señor y busquemos en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 33, versículo 3. Jeremías, el capítulo 33, versículo 3, nos resalta algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Dice así: clama a mí y yo te responderé. Debemos de clamar a Jesús y simplemente no tener la certeza de que nos va a responder, sino que sigue diciendo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este momento debemos de tener como principio, debemos de tener como aprendizaje lo que es la oración. Contaba otro pequeño relato de un joven. Decía que sus padres vivían en una pequeña granja alejado de la ciudad de donde él estaba. Cierta ocasión, él no quería venirse de donde sus padres, pero la noche se acercaba. Así que decidió partir y en el transcurso del camino se puso bastante lluvioso y su carro quedó atascado en un lugar donde el camino se había dañado, donde había mucho lodo. Y en la desesperación él intentaba salir acelerando su vehículo, pero simplemente podía notar cómo sus llantas patinaban en aquel liso lodo. De repente vio venir unas luces frente a él. Él quiso hacer señales para pedir ayuda e hizo hasta lo imposible para que esa persona que viniera ahí se detuviera a rescatarlo. Pero fue imposible porque la persona que venía en ese vehículo pasó lo más rápido posible a su lado. Y lo más impresionante de esto es que él pudo notar que el que pasó a gran velocidad a la par de él era nada más y nada menos que su padre. Él se extrañó muchísimo porque al ver a su padre pasar, que no lo quiso ayudar, pues de repente vio venir otras luces. Y para su sorpresa, el que venía era esta vez nuevamente su padre, pero venía conduciendo un enorme tractor para venir a rescatarlo. Él le reclamó a su padre que por qué no lo había ayudado en un principio. Sin embargo, él explicó que lo había visto, pero que no podía detenerse para no quedar atrapado en el fango que él estaba. Así que había pasado a toda velocidad para prestar el tractor a un amigo y para volver a su rescate y así sacarlo de ese lugar. Debemos de tener una gran lección de este pequeño relato. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y aunque nosotros a veces oremos y aunque parezca que nuestro propio Padre no nos está ayudando, pues déjenme decirle que es mentira. Sabemos que Dios siempre va a estar para con cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros pidamos y se nos va a dar. Cuando estamos siempre en apuro, ¿verdad? Pedimos ayuda desesperadamente a nuestro Padre Celestial y como ya lo dije muchas veces nos parece que Él nos ignora y nos abandona en medio de la desesperación. Sin embargo, no es como parece. Dios nos escucha y nos mira y siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Simplemente a veces no podemos entenderlo, pero Él siempre tiene una solución y como ya lo había dicho, su voluntad siempre es de bien para cada uno de nosotros. Yo quiero orar cada día más
de lo que he estado orando. Debe ser nuestro pensar en esta ocasión. Quiero aprender a hablar con Jesús como un amigo y abrirle mi corazón. En este momento quiero yo preguntarles cuántos de ustedes les gustaría acompañarme en este pensamiento. ¿A cuántos de los que me ven y me escuchan quieren acompañarme al decir yo quiero orar cada día más de lo que he estado haciendo y quiero aprender a hablar con Jesús como un amigo y abrirle mi corazón? Dios quiera que todos los que me ven y me escuchan puedan pensar de esta misma manera y podamos hacerlo realidad. Que podamos hablar constantemente con nuestro Padre Celestial y que hagamos de la oración una práctica diaria. Orar siempre, orar en todo momento y tener la certeza de que Dios va a estar ahí para escuchar cada una de nuestras súplicas. Que el Señor te bendiga en esta ocasión y que podamos tomar esta arma poderosa que está en nuestras manos y ponerla en práctica como tiene que ser. Te invito a que ores, a que hagas de esto tu primer trabajo y que lo hagamos con constante fe, que lo hagamos diario y que lo hagamos siempre para que todas las cosas puedan estar de la mejor manera. Que Dios te bendiga.